De vuelta a las 8:45. Hoy se conoció una investigación realizada por el Consorcio de Periodistas Investigativos en todo el mundo. 45 países, 45 medios de diferentes naciones han participado en esta investigación liderada por Le Monde de Francia, que revela, después de haber recibido un gran volumen de cuentas bancarias procedentes del banco HSBC, situado en Suiza concretamente, revela pues la gran cantidad de cuentas bancarias que muchas personas conocidas, buena parte de ellas desconocidas, algunas habían guardado en esa entidad, en aquel país en donde se presume que el secreto bancario ha sido por muchos años absoluto, pero ha dejado de serlo desde mucho tiempo atrás. Hay aproximadamente 63 cuentas de guatemaltecos o de personas vinculadas con Guatemala, más bien, porque solo el 24% de esos 63 tienen pasaporte guatemalteco. Nosotros hemos invitado en esta mañana tanto al superintendente de bancos, don José Alejandro Arévalo, como a Mariano Rayo, exdiputado y analista en temas económicos, y a Manfredo Marroquín, que como director de Acción Ciudadana se ha dedicado a hacer investigaciones en materia de transparencia, para que nos ayuden a entender cuáles son los alcances de estos Swiss Leaks, como se han dado en llamar el día de hoy. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos. Yo quiero comenzar con la primera pregunta. En la misma investigación que ha circulado, una de los reportes, se habla que de los bancos donde hay cuentavientes, no todos implica una evasión tributaria. Mencionan países de Latinoamérica. Excepto países donde sí está reglamentado que todo el dinero que se deposita fuera de su sistema bancario tiene que estar sujeto a pago de impuestos. Mi gran pregunta es, en el caso de Guatemala, y se la planteo al señor superintendente, si se determina claramente que hay X cantidad de guatemaltecos como cuentavientes en ese banco, ¿hay o no hay delito de evasión de impuestos? Bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que es muy importante informar que lo que se ha transmitido hasta ahora a los medios de comunicación es que solo 24% de 63 clientes, es decir, 16 clientes, son personas individuales. Los demás son clientes asociados con Guatemala, pero los que corresponden a pasaportes de nacionalidad guatemalteca es el 24%, que equivale a 16 personas, para que dimensionemos el tamaño. Lo segundo, todas las instituciones del mundo en donde se persigue el delito de lavado de dinero o de otros activos y el financiamiento del terrorismo, los que se llaman en Guatemala personas obligadas, se llama obligadas porque ellos tienen la obligación de conocer a su cliente, y conocer a su cliente es conocer exactamente cuál es el origen de los fondos que le depositan. Entonces, en el momento en que hay este listado, hay 200 países que tienen cuentas en el HSBC y que suman, digamos, en el caso de Guatemala, 31.4 millones, y hay un solo cliente guatemalteco, que puede ser empresa o puede ser persona, porque eso todavía no lo han divulgado, que tiene 17.6 millones de dólares en unas cuentas. La mitad. Que más o menos es la mitad. El origen de los fondos es el que hay que determinar, y eso puede ser de operaciones lícitas o ilícitas. Lo que yo entiendo es que quien ha hecho las declaraciones de información, que es Hervé Falciani, que es un técnico informático de HSBC en Ginebra y que fue detenido en Francia y que ahora está colaborando con las autoridades españolas, él está colaborando para desenmascarar presuntos defraudadores fiscales. Entonces él está trabajando en eso. Pero no podríamos asegurar forzosamente que el que se tenga cuentas de guatemaltecos allá, el origen sea ilícito. Eso es lo que están investigando. Y no implica en ningún caso una evasión fiscal, porque no estamos obligados con nuestras leyes. No, sí estamos obligados. A reportar impuestos esto es bien importante que lo entendamos. La ley de lavado de activos dice que hay la comisión de un delito precedente, es decir, cuando uno lleva el dinero a una institución financiera, si el origen es que uno puede ser por narcotráfico, trata de personas, puede ser por extorsiones, puede ser por no haber pagado impuestos. Ese es un delito. Entonces, el delito precedente puede ser el no pago de impuestos. Si alguien ha estado operando fuera del país con una offshore
donde está comprando exportaciones guatemaltecas por debajo del precio y están dejando las ganancias afuera, ese es un delito de defraudación tributaria. Entonces, ¿que podría Guatemala perseguir? Sí, que Guatemala podría perseguir. Si ese es el origen de esos fondos. Lo que pasa es que la información que tenemos no nos ha hecho todavía eso. Mariano, ¿qué información tenemos sobre las cuentas que se han identificado como guatemaltecas en esta filtración que ha habido del HSBC? Bueno, primero hay que recordar que es información que data del año 2010, o sea, ya han pasado varios años. Puede ser que al momento, hoy, mientras estamos hablando, esas cuentas pues estén vacías, no existen, o sean más, o haya más recursos ahí depositados. Creo que el superintendente ha hecho una aclaración bien importante. Lo que corresponde ahora, primero, es establecer el origen de esos recursos. Llama la atención, por ejemplo, que en otros países, a partir de estas denuncias públicas, ya las fiscalías se han activado, los que están detrás de los defraudadores ya anunciaron acciones concretas, están solicitándole la información a este consorcio de investigadoras, cosa que aquí en Guatemala no ha sucedido. Eso llama primero la atención. Estoy probablemente prejuzgando. Es posible que el señor superintendente y la IBE ya están dentro del ámbito de sus funciones haciendo lo propio o dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Porque en otros países ya está sucediendo de que apareció la información y ya están solicitando para iniciar las investigaciones propias. ¿Qué es lo que ahora corresponde? Pues yo creo que no hay que ver solo el tema de estas cuentas. Este es solo un banco. Hay muchos más bancos. Yo quiero recordar, en los años 90 era muy frecuente encontrar los bancos de oficina que estaban aquí en Guatemala. Hoy ya no existen. Hoy tenemos sistemas consolidados, la nueva legislación, la superintendencia tiene una supervisión sobre 6 offshore que están legalmente dentro de conglomerados financieros guatemaltecos, y entonces hay una bastante regulación. Lo que hay que investigar, pero eso es una tendencia mundial, y es aquel debate que se dio en algún momento cuando estábamos en la famosa lista gris del Club de París. Entonces todos esos son temas que han venido sucediendo y que Guatemala no escapa. Lo que pasa es que somos muy reacios a involucrarnos en investigaciones y, por ejemplo, la pregunta de Paola, ¿es ese dinero producto de evasión fiscal? Si existe la sospecha, pues le corresponde en primera instancia a la Superintendencia de Administración Tributaria, en colaboración y coordinación con la Superintendencia de Banco, iniciar las investigaciones. ¿Cómo vamos a enterarnos de quién son esas cuentas, de qué entidades son esas cuentas o de qué personas son esas cuentas, Manfredo? Bueno, yo creo que la revelación de los nombres de las cuentas va a salir pronto. Y el tema no es tanto quiénes son los propietarios con nombre y apellido de esas cuentas. Aunque eso inspira morbo, por supuesto. Claro, inspira morbo, sobre pero... todo el de 17 millones que ya nos dijo José Alejandro. Como ya dijo el superintendente de banco, eso no implica que sea dinero, digamos, turbio. No, tiene que investigarse. Claro, tiene que investigarse. Aquí lo que tenemos que ver es el trasfondo de todo este asunto, es la revelación que hace un ex empleado del mismo banco de un mecanismo que se presta a la utilización del sistema bancario para posibles delitos, porque si algo hace el que hace la denuncia, que es el ex empleado bancario, no recuerdo el nombre, pero es del 2010, ya es una denuncia vieja, es que este mecanismo se puede prestar a ilícitos de blanqueo de dinero, como ya dijo el superintendente, pero eso conlleva una investigación, que en el caso de Guatemala, que hayan 25 nombres ahí no quiere decir que todos estén involucrados. Los nombres que hoy fueron puestos en evidencia, por ejemplo, el de Diego Forlán como futbolista, el de Tina Turner como cantante, el del rey Abdalá, el señor Schumacher, ellos corren con escarnio por haber sido puestos en evidencia como tenedores de cuentas en ese banco de Suiza, o no necesariamente. Todos han emitido opinión. Claro, todos se han pronunciado a través de representantes diciendo que su plata es... Pero recordemos que están pasando cosas mucho más graves y de mucha mayor relevancia que sin que necesariamente sean noticia en Guatemala. Hay el caso de un expresidente de Cataluña que en este preciso instante está sujeto a una investigación no solo financiera sino política en cuanto a cuentas en Andorra.
Él había ocultado su fortuna personal. Tenemos casos en México, en Argentina, en Alemania, por ejemplo, en los años 2012-2013, Alemania compró un CD con información del banco UBS y eso le ha permitido recaudar algo así como 3.000 millones de euros de ciudadanos alemanes que habían ocultado fortunas en Suiza. Pero esta investigación, ya que usted lo toca, ha generado que, como esta investigación la tienen las autoridades francesas desde el 2008, y a países donde ya se divulgaron a nivel de autoridades con mucha confidencialidad los listados, ya consiguieron que se les retribuya al fisco por lo menos 5.000 millones de dólares que no habían pagado. Cuando los ciudadanos reconocieron que efectivamente... Porque los ciudadanos reconocieron. Claro, por supuesto. Venezuela, que el guardaespaldas de Hugo Chávez es el que tiene la cuenta de mayor monto, quizás no vaya a suceder lo mismo. Pero yo quisiera retraerme hacia 2007, porque ese listado es hacia ese año cuando supuestamente el banco empezó a depurar su lista de cuentavientes. ¿Qué era Guatemala en el año 2007? ¿Qué marco legal no existía que pudiéramos entender mejor quiénes pudieron haber llevado ese dinero a Suiza? Señor Alejandro. Bueno, nosotros no conocemos aún los nombres de las empresas o personas individuales que tienen estos fondos o que tenían esos fondos en el HSBC en esos años. Y entonces es muy especulativo poder hablar de cuál es el origen de esos fondos, porque como bien se ha dicho, puede haber fondos lícitos, como puede haber también fondos ilícitos. Ahora, la legislación que estaba vigente en el año 2007 en Guatemala es exactamente la misma que tenemos ahora. O sea, la ley contra el lavado de dinero. Guatemala ahora es un modelo a nivel de Centroamérica y el Caribe. Estamos participando en el GAFI, que son dos GAFI, el GAFIC del Caribe, y ahora estamos en el GAFI Sud, o GAFILAT, se le acaba de cambiar el nombre por la reunión que hubo en Guatemala en diciembre. Pero no son reuniones públicas, sino que la información que se maneja para preservar las pruebas y para poder perseguir a los lavadores es que no se puede estar divulgando. Sin embargo, Guatemala sí tiene una base importante de persecución, que ustedes pueden ver en el Ministerio Público, de todas las querellas que la IBE presenta continuamente. Señores, lo que se esperaría en Guatemala, como en cualquier otro país del mundo, es en términos generales poder conocer de depósitos de exgobernantes, de antiguos altos funcionarios o quizá de actuales altos funcionarios en bancos suizos o en bancos de cualquier otro sitio. Pero en términos generales, los guatemaltecos solo atisbamos a un rayito de ese tipo de luz cuando surge este tipo de filtraciones, por ejemplo, de esta persona del banco en Ginebra. Manfredo, ¿por qué Guatemala no persigue en términos concretos, y si lo persigue no con éxito, ese enriquecimiento ilícito de quienes le gobiernan y quienes administran sus fondos públicos? Bueno, yo creo que el enriquecimiento ilícito en Guatemala está a la luz de todos, es una realidad que vemos en cada gobierno. Pero no se persigue. No se persigue porque no tenemos las instituciones independientes, autónomas y con fuerza para hacerlo. Yo creo que hoy en día este gobierno creo que es un buen ejemplo, pero podemos ir para atrás también, de gente que sabemos y sale a luz pública todos los bienes que está adquiriendo y que no tienen capacidad de mostrar de dónde vienen esos bienes. El problema es que tenemos una fiscalía anticorrupción sumamente debilitada, sumamente débil, una contraloría que no hace el trabajo que tiene que hacer, sometida al poder de turno, como ha sido costumbre en los últimos años, y eso impide que llevemos a la justicia a las personas que se enriquecen ilícitamente. Tenemos todas las leyes, pero no tenemos las instituciones con la fuerza necesaria. Y ahí sí, diría yo, instituciones que sí tienen los mecanismos, como la IBE, por ejemplo, que tiene capacidad de saber quién tiene qué, porque ahí están los bancos, están los depósitos, están las transacciones, son sumamente importantes para descubrir estos ilícitos. Desafortunadamente hoy en día yo te podría decir que tanto la Contraloría como la Fiscalía Anticorrupción no son
instituciones fiables ni autónomas para perseguir esos delitos. Mariano, hablamos en el aire, pero usted, del análisis que ha hecho con la información que se tiene, ¿puede decirnos quiénes podrían estar en ese listado o quiénes no podrían estar? No, yo creo que... No con nombres, pero No, ni con nombres ni especulando. Creo que el superintendente fue claro. Primero, puede ser de que todos los recursos sean lícitos, producto de operaciones netamente... O todo lo contrario, efectivamente. Creo que lo sabremos. Pero puede ser que sea enriquecimiento proveniente de trabajo. Efectivamente. O sea, yo creo que es prematuro. Creo que en el transcurso de la semana, quienes publicaron esta información en Guatemala podrían tener la intención, dado que tienen los contactos, tienen la información directa, de ampliar la información y darla a conocer. A partir de ello habrá que seguir analizando e investigando. Pero aquí hay un tema que creo que no hay que confundir. Por ejemplo, temas de estos no se ven necesariamente en la Fiscalía contra la Corrupción. Hay fiscalías especializadas ya en el Ministerio Público que se dedican a estos temas y hay que ser muy claro. La investigación de hechos ilícitos de tipo financiero son altísimamente especializados. Los evasores, los lavadores son muy dinámicos, son muy flexibles, sus características... Son organizados. En algunos casos organizados. O sea, recordemos que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley le permite. Creo que la ley del lavado de dinero del año 2001, por muy buena que sea, creo que ya valdría la pena hacerle unos ajustes para adaptarlo a las nuevas tendencias. La legislación financiera en general pues ha permitido que tengamos un sistema financiero solvente, sólido en Guatemala, que colabora con la IVE, pero comparto con Manfredo. El señor superintendente acaba de mencionar, son decenas de denuncias que presenta la IVE a el ente investigador. Es que ahí es donde creo que está... ¿Prosperan? Bueno, la superintendencia trabaja, son 3 niveles que voy a decir rápidamente. Primero, son las personas obligadas, las instituciones financieras. Ellos tienen que ver lo que son operaciones inusuales y averiguan qué es lo que está pasando con ese manejo de fondos. Si no se dan por satisfechos, entonces se vuelve una operación sospechosa y tienen la obligación de reportársela a la IVE. La IVE, con sus bases de datos e información cruzada que tiene, si encuentra indicios de lavado, entonces lo presenta la querella, presenta el caso al Ministerio Público. Ese es el tercer nivel. El Ministerio Público en el país es el único que puede hacer investigación y perseguir. Y el último son los tribunales. ¿Pero prosperan esas investigaciones, esas denuncias? ¿Tiene un porcentaje usted de Por ejemplo, efectividad? nosotros el año pasado en la superintendencia los RTS, que son los reportes de transacciones sospechosas, fueron 1060. 1060 reportes de transacciones sospechosas. Sí. De las cuales 224 se convirtieron en denuncias, porque no todas se pudieron confirmar. El monto de millones de quetzales fueron 3.237 millones, ¿verdad? Y para que tengamos una idea de lo que se le trasladó al Ministerio Público. Señores, gracias a los 3 por acompañarnos a las 8:45. Pasamos con Juan Carlos Sandoval para que él nos comente qué han dicho en las redes sociales nuestros televidentes. Gracias, Juan Luis. Nos vamos al muro de Facebook de Canal Antigua y nos dice Elisa, ¿quién más? El presidente, la vice y toda la gente que los acompaña. Nos dice Mario Enrique, en lo que averigüen esas cuentas ya están cerradas, es lo que nos dice Mario. En el muro específico de a las 8:45, Pedro Flores nos dice, Guatemala tiene un régimen de impuestos territoriales, no se puede coartar la libertad de invertir en bolsa de valores, por ejemplo, o asegurar fondos en mercados financieros más seguros. Ricardo José nos plantea de qué sirve saber que guatemalteco tiene depositado dinero en ese banco. Si fuera político, peor. Ya les pasaron el tip y ya lo lavaron a otro banco, es lo que nos plantea José Ricardo. Estamos leyendo todos sus mensajes a través de las redes sociales. Nosotros vamos a ir a los deportes y lo esperamos en el análisis y la discusión a través de las redes. Esta noche, Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos en el debate. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la parrilla. Burger King,